Listo, muy buenas noches. Entonces damos inicio a la sesión sincrónica del 8 de mayo 2023. Buenas noches. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Bien, entonces básicamente la reunión de hoy es como para ya continuar con el recorrido que venimos teniendo. Ya ustedes acabaron de entregar el guión técnico. Entonces el próximo paso es el storyboard, por lo menos el boceto, ¿cierto? El boceto del storyboard. Entonces, eso es lo que vamos a revisar de aquí en adelante. Yo estoy todavía haciendo tiempo para poder hacer evaluaciones, que tengo muchísimas evaluaciones que calificar. Más o menos tengo que calificar las evidencias de ustedes, las evidencias de inducción de animación 3D de los dos grupos, más las evidencias presenciales. Entonces, estamos muy colgados de tiempo todavía. Entonces, yo espero lo más pronto posible porque la prioridad son ustedes, porque son los más adelantados. Entonces, espero que seguir adelantando. Yo ya empecé a calificar algunas cosas, pero pues hay que sacar un poquito más de tiempo. Entonces, lo que viene ahorita es el tema del storyboard. Em, bueno, otra cosa. Esta semana ustedes ya van a tener la entrada de profesor de inglés. Creo que van a tener con él sesión, creo que jueves o viernes. Están pendientes del anuncio. Él no está en el grupo de WhatsApp ni va a estar. Entonces, para que estén pendientes de los anuncios que se publican en Territorium, porque por ahí es por donde él se va a comunicar con ustedes. Entonces, estén pendientes de los anuncios. Yo los he mal acostumbrado un poquito a ustedes y es que le coloco los enlaces en WhatsApp, pero no todos los instructores son igual, ¿no? Además que nosotros tenemos ya pues una familiaridad, pues porque ya llevamos trabajando un cierto tiempo cada semana, entonces pues, pero ellos van a trabajar con ustedes unas semanas y se van. Bueno, aunque el de inglés sí va a durar un tiempo más, ¿no? El de inglés se supone que va a durar con ustedes casi lo mismo que yo, pero él es más intermitente, ¿no? Él es más intermitente que la parte técnica. Entonces estén pendientes de que esta semana ya entra él a, a trabajar con ustedes. Si no estoy mal, el jueves o viernes, no estoy seguro. Si no publicó el aviso hoy, entonces lo publicará mañana, es decir, que empezaría el jueves. Para que estén por favor pendientes mañana del anuncio. ¿Listo? Porque ya van a empezar ustedes a trabajar con él. Preguntas, ¿cómo les fue con el guión técnico? Freddy. Buenas noches, doctor. Doctor, pues, ¿qué le cuento? A mí todavía no me ha terminado de ir pues bien, pues porque no lo he entregado. Hasta ahora lo estoy terminando. O sea, hasta ahora lo estoy digitalizando, perdón. Entonces me falta un poquito, no sé si hay chance de entregárselo hoy. Sí, Freddy, sí, sí, sí. Mira, las evidencias ustedes las pueden, yo les he repetido eso, es decir, nosotros tenemos una fecha límite para las evidencias. Lo que es complicado son los cuestionarios, pero las evidencias tienen chance de entregarse, o sea, si se entregan hoy no hay problema, si se entregan mañana no hay problema. ¿Cuál es el problema real? Es que ahorita ustedes van a tener que empezar a trabajar en el storyboard. Y resulta que el insumo para el storyboard es el guión técnico, ¿cierto? Porque es como plasmar lo que hay en el guión técnico, plasmarlo en bocetos ya gráficos, ¿no? Entonces, si usted no tiene guión técnico, pues todo ese tiempo que usted se puede demorar una semana más haciendo el guión técnico y no hay lío. Yo se lo voy a recibir, es decir, el sistema lo permite. El problema es que esa semana que usted pierda o el día que pierda de aquí va a ser tiempo que usted le va a quitar a la evidencia del storyboard. Y el problema es que el storyboard va a tener, es decir, cuando se acabe esta fase, que se va a acabar en julio, el 16 de julio se acaba esta fase,
Antes del 16 de julio ustedes tienen que hacer una entrega final del storyboard. Y esa entrega final se va a tener que sustentar. Incluso creo que se va a sustentar con otros instructores también. Entonces, eso quiere decir, el storyboard no tiene que ser en papel. Puede ser, creo que puede ser digital, Brittany, creo que puede ser digital. Sin embargo, déjame yo reviso bien eso, pero creo que puede ser digital. Ahorita revisamos la lista de chequeo a ver cómo es la entrega, pero creo que puede ser digital. Entonces, como le estaba diciendo a Freddy, el tema es ese, ¿no, Freddy? Que le empiezan a quitar tiempo. Y hay una cosa que se llama el pitch, que es como una exposición, digámoslo así, para que me entiendan ahorita como más fácil. Es como una exposición de lo que es la historia y el producto audiovisual. Y eso ya tiene, ese sí no tiene límite de correrse, porque la fase se cierra, en ese momento se cierra la fase y ya arrancamos con la siguiente fase y eso ya es otra cosa distinta, es una fase distinta. Entonces, ese es el tema con las evidencias, Freddy, que ahorita, y el problema es que ahorita van a empezar a entrar los otros instructores. Vea, ya esta semana empieza a entrar el de inglés y posiblemente la otra semana ya entre matemáticas y TICS, que son las que tienen pendientes, ¿cierto? Entonces ya se empieza al tiempo se empieza a volver un poco más corto para estas evidencias. Entonces es para que, pues como para que estén conscientes de eso, ¿no? Pero respondiendo a su pregunta, sí, sí puede entregar eso hoy, lo puede entregar incluso mañana si quiere. Muchas gracias, señor. Listo. Otra persona me está levantando la mano. Querétaro, Juliet, profe, pero Juliet. sí, Juliet. no, sí, la pregunta era la misma porque yo también estoy un poco atrasada Pero con tú hacía días el que no te guión, pero conectabas, ¿cierto? la vez pasada no, ¿cómo? Hacía días que no te conectabas con nosotros. No, fue la única vez ¿Solamente la que no última? repetí ¿La fue anterior? la clase pasada, sí, porque llegué muy tarde de trabajar y no pude. Ok. Pero sí, el tema era lo mismo con el guión, pero pues si hay plazo, está bien. Sí, 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 sí. Sí, las evidencias las siguen entregando. La ventaja es que como yo estoy atrasado en la calificación, entonces no tengo afán. Es decir, sí tengo afán de calificar, pero no tengo restricción de que ustedes me entreguen porque finalmente lo importante es cuando yo vaya a llegar a calificar, las evidencias todas estén ahí, ¿cierto? Entonces, por ahora, digamos que eso es una ventaja que ustedes tienen a favor. Y es como me tienen tan cargado de trabajo, entonces pues no he podido calificar a tiempo lo que debo calificar. Entonces, pues digamos que ahí no hay problema. Pero vuelvo y repito, el tema es el tiempo de ustedes, ¿no? El tiempo de ustedes para el siguiente trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a revisar entonces nuevamente el PAO. PAO. Profe, una cuestión, es que yo leí, pues, bueno, me tomé el adelanto de leer la parte de esa tablita de evaluación que uno tiene que mirar si cumplió con todos los ítems para entregar. Sí. Ahí decía la parte de iluminación. Eso también está a ver, es que, a ver, los cuadritos que yo vi del cosito de la plantilla eran pequeños como para poner todo lo que piden. Entonces eso se pondría en como hojas anexas para explicar esa parte. ¿Tú me estás hablando del guión técnico? No, profe, del storyboard. Es que en el Ah, del storyboard, storyboard. sí, en esos ítems decía que teníamos que poner como Sí, sí, la la... iluminación, la iluminación es clave ahí, sí. Sí, Es entonces decir, nos como dijeron que había mucho por poner y no hay los un, cuadros, o sea, la descripción es como muy corta, entonces eso se hacen hojas apartes para poder argumentar mejor. no, no, no. Lo que pasa es que lo que toca es inventarnos un formato es decir, eso es lo que yo haría. Inventarnos un formato en el que podamos meter toda la información que necesitemos meter según la lista de chequeo. No hay un formato estándar para el storyboard, ¿no? El storyboard se puede hacer, es decir, no hay y digamos, el guión técnico tiene un formato un poquito más universal, incluso la escaleta también, pero el storyboard no. Entonces, digamos que ahí proponen un formato, pero no significa que nos tengamos que casar con ese.
Si vemos que, si vemos que, digamos, el formato le hace falta alguna cosa para tener la información necesaria, pues se coloca ese cuadrito, se coloca el espacio para que haya ahí una información. Pero entonces tú sabes que el storyboard es como empezar a dibujar las viñetas, ¿no? Empezar como a dibujar el cómic del, de la historia, ¿no? Sí es importante la iluminación porque aquí hay varios tipos de historia en lo que he podido revisar, ¿no? Hay unas historias que son blancas y hay unas historias un poco más oscuras. Y pues ahí es clave la iluminación desde la descripción, ¿no? Porque la iluminación me permite a mí empezar a visualizar un tipo de sí, como de característica especial que tiene la historia, ¿no? ¿Cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, eh, Tarantino o Scorsese, ellos manejan cuando han manejado animaciones, cuando han manejado cosas de ese estilo, digamos, la iluminación o las características de ellos son especiales, ¿no? Y en el tema de la iluminación, sobre todo. Entonces, la iluminación es clave, por lo menos describirla y eso. A pesar de que este formato que vamos a hacer ahorita es un storyboard, que es como un documento de trabajo todavía no es el final, sí es importante empezar a tener todos esos datos en cuenta. Juliet, Sí, profe. Bueno, pero bueno, acá mi tema es ya con la lista del checklist, pero ¿cómo se llama? del Del guión guión técnico. técnico, Sí, porque dice, bueno, como que el primero es que se basa en el guión literario, sí. ok, sí, especifica el número de secuencia, el número de planos, los movimientos de la cámara, realiza descripción de la escena, ok, establece el ángulo de la cámara, sí, determina los tipos de lente. Yo la vez ¿Qué tipo pasada, de en la lente? reunión pasada les dije que obviaran eso, que Ah, obviaran el tipo de lente. y en esta parte de la descripción del plano, ¿qué No, sería la descripción del plano? la descripción del plano sí es importante. Por ejemplo, si es un plano contrapicado, si es un plano sagital, si es un plano, los tipos de plano que Ah, existen. pero eso no vendría a ser como en el ángulo de la cámara. Normal o horizonte, picado, que es el vista de pájaro, el cenital desde arriba, el contrapicado desde abajo para arriba, nadir, tres cuartos, sobre el hombro, espaldas, Esa es la oblicuo, cámara, holandés, sí, esa es la cámara. pero Ah, yo la plano, tengo plano. como ángulos. El plano es si es primer plano, si es primerísimo plano. Claro, porque, bueno, ahí entra mi confusión, porque, por ejemplo, si el primer punto se basa en el guión literario, ok, perfecto, sí. Especifica el número de secuencia, secuencia uno, secuencia 2, especifica el número de plano, plano uno, plano 2, No, no, creo no. que hasta ahí, Plano uno, o plano cómo 2, es. no. Plano uno no, no. Es plano aquí ya reviso acá el, aquí estoy aquí abriendo para mirar el material de formación. Claro, porque yo lo armé, o sea, como yo lo estoy armando, es como que tengo secuencia, número, y yo en la secuencia puse secuencia uno y yo ahí digo día exterior, que es como donde se ubica. Tengo plano uno, que igual esto me tomé como un ejemplo, ¿no? Es como, Mira, aquí hablan plano general, long slot, plano entero, plano americano, plano medio, primer plano, en ángulo. Ajá, sí, 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 sí. Ujú, sí, sí.
No, el tipo de lente no. El tipo de lente lo vamos a obviar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, pero el diálogo, ¿el gato habla? Sí. No, pues eso es lo que, a eso es a lo que se refiere el tipo de diálogo, ¿cierto? Esas descripciones. Si hay diálogos como tal, si hay una conversación, pues especificar, no tanto el texto como tal, sino un diálogo o una descripción más general, ¿cierto? Tendrá que ver la historia, una descripción general de cómo es el diálogo, de cómo se están entablando las relaciones entre los objetos. Más que diálogo como tal, más que hablar o más que eso es como las relaciones entre, es decir, la descripción de las relaciones, porque es que ahí todavía no hay dibujos. ¿Cierto? Entonces ahí tú tienes que describir cómo es la relación del gato, qué está haciendo el gato. Es decir, yo tengo que, con el guión técnico tengo que imaginarme qué está haciendo el gato, cómo lo está haciendo. Ahora, el guión técnico es para yo poder saber, yo ya leí la historia, ¿cierto? Yo ya leí el guión, yo ya sé de qué se trata más o menos el tema. Aquí yo ya empiezo a imaginarme a imaginarme todos los elementos que están relacionados con los personajes, todos los elementos y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Cómo se relacionan los personajes con los objetos que están inanimados, que hacen parte de la escenografía y demás, ¿cierto? Para yo con esos elementos, como yo me los estoy imaginando, yo los pueda dibujar. Cuando yo sea capaz de dibujarlos con esas características del guión técnico, yo ya estoy haciendo el storyboard. Pero el guión técnico a mí me tiene que servir para que todas las características que están nombradas ahí, yo sea capaz de dibujarlas. Por lo menos de hacer un boceto y que se parezca a lo que está en el guión técnico y que se parezca a la historia, ¿cierto? ¿Cierto? Es como por eso es que yo le decía a Freddy ahorita que el guión técnico es el insumo para poder hacer el storyboard. ¿Cierto? Es decir, el tema aquí importante es que ustedes tienen que tener el guión técnico, es el insumo para poder dibujar el storyboard, ¿cierto? ¿Sí me entiendes cómo es es decir, cómo es la secuencia? Es decir, en este momento yo ya tengo haz de cuenta que no es Juliet la que va a dibujar el storyboard, entonces debe ser tan bien escrito el guión técnico que si yo se lo paso a un dibujante, vamos a suponer que Julián no sabe dibujar absolutamente nada. Total, cierto. Vamos a suponer, estoy suponiendo, no estoy diciendo que no. No, Entonces, muy real, muy real. entonces esa persona que, digamos, se lo pasa a un dibujante para que el dibujante, con ver el guión técnico, ¿cierto? Él haga el storyboard. Así es como se hace en la realidad muchas veces, ¿no? Y no solamente el guión técnico, en las películas se utiliza mucho el tema de dibujar también todo el tema del color, ¿no? Hay diseñadores de color, entonces ellos empiezan a utilizar con el guión técnico y con el storyboard ellos empiezan a generar toda la paleta de colores que se va a utilizar. Si ustedes miran, por ejemplo, los, 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 eh, las paletas de colores que utilizan, por ejemplo, Guillermo del Toro o hablamos otra vez de Tarantino, que son unas paletas de colores especiales y esas se tienen que diseñar a partir de todo esto, ¿no? Digamos que vamos como en escala, ¿no? Vamos desde la idea, vamos desde la premisa, vamos a la idea, luego vamos a un guión, luego vamos a una escaleta, ¿cierto? Luego vamos a un guión, luego de ese guión ya lo volvemos técnico, que es cuando ya le empezamos a meter todo el tema técnico de la producción, como si nosotros estuviéramos imaginando que estamos haciendo la filmación de una película, ¿no? Y luego vamos a dibujarlo.
Luego de que los dibujemos, entonces ahí sí ya entramos a producción, a volverlos ya producto ya final. ¿Sí? Esa es como la secuencia de esto. Ok, ok. Y esta parte, el último checklist que dice, determina la duración total de las escenas. ¿Cómo es la duración total de las escenas? O sea, yo me baso, como por ejemplo, en el corto o de que duró 15 segundos No, o no, 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 porque es que ¿qué sería la no, no, escena como no. tal? No, porque es que mira, ese trabajo ese trabajo inicial que ustedes hicieron, Sí, el objetivo de ese trabajo era que ustedes ya empezaran a hacer una primera animación, ¿cierto? Que como que entendieran cómo es que se hace una animación y por eso yo quise que lo hicieran de manera análoga, ¿cierto? ¿Por qué quise que la hicieran de manera análoga? Porque esa es la manera en la cual uno entiende que una animación, uno tiene que crear o producir 24 cuadros por segundo, mínimo, ¿cierto? Y producirlos es producirlos. En este caso a ustedes les tocó tomar una fotografía por cada cuadro y por 24 y por 15, bueno, ya supimos cuántas fotografías, cada uno supo cuántas fotografías tuvo que tomar, ¿no? Entonces, ese ejercicio era para que ustedes entendieran cómo es como el, como el génesis de la animación, ¿sí? Como de dónde surge la animación, ¿cierto? Ya a partir de lo siguiente, que ya fue cuando ustedes empezaron a crear una historia y empezaron a escribir, ya es otra cosa, o sea, nos desligamos de lo anterior. Aunque muchos de ustedes continuaron con el mismo ejercicio, ¿cierto? Pudo haber sido que yo hubiera hecho un ejercicio hasta ahí, hasta los 15 segundos, y de ahí para adelante ya hayan hecho otra historia. Entonces, ¿qué es importante acá? Que ustedes ya sepan, por decir algo, el gato está en un lugar, ¿cierto? Hagamos de cuenta que está en una sala, pero el gato está en esa sala está realizando alguna acción, ¿cierto? Y por eso se llama una escena. Entonces, ¿cuánto dura esa escena? ¿Cuánto tiempo? El gato está pensando, bueno, yo tengo que de alguna manera, yo como espectador tengo que saber qué es lo que el gato está pensando, ¿cierto? ujú. Entonces, ¿cuánto tiempo yo le voy a dar al espectador para que sepa que el gato está pensando en X cosa? O sea, por ejemplo, eh, como para tener el ejemplo de, ¿cómo sería? Él está jugando en el prado, ¿sí? Ajá, Y entre esa secuencia de que está jugando en el prado, se va a demorar, no sé, 6 segundos o 7. Entonces, a eso es lo que yo le coloco sí, la duración de esa escena sí, en particular. sí, Ahora, si él está saltando y se quiere esconder, ¿eso ya es otro cambio de escena? sí, claro, ¿O es la claro, claro. okey, okey, Si yo cambio los elementos, es decir, imagínate una película, si yo cambio si cuando yo tengo la cámara enfocada en un lugar, en una, enfocada en esta parte, es decir, yo estoy filmando algo o estoy tomando una fotografía de algo, eso es una escena. Cuando yo ya cambié la cámara y estoy enfocando otra cosa diferente, ahí ya cambié la escena, okey, ¿cierto? ¿Sí? bien, Eso ya, esas dos gracias. escenas, así hagan parte en el mismo parque, eso ya se llama una secuencia, ¿sí? Que Vale, la secuencia en el parque. La secuencia en el parque, porque el parque es mi lugar de donde estoy. Primero piensen en la película como una película normal, no lo piensen todavía como animación, sino como una película normal. Ustedes están imaginando una historia. Yo les decía a ustedes la vez pasada, no sé si fue a ustedes o a los de los otros grupos, yo les decía, ustedes tienen que pensar primero se tienen que imaginarse la historia. Ustedes la escribieron, ahora se la tienen que imaginar. Como un director de cine cuando le toca, por ejemplo, él se imagina, él cuando lee un guión, mire que un director de cine no siempre es el que escribe el guión, ¿cierto? Director de cine le pasan un guión y le dice, yo escribí el guión y le digo a un director de cine, le digo, mire, yo quiero que usted me dirija esta película. ¿Por qué usted? Porque me gusta, porque cada director de cine tiene una particularidad de producir sus películas, él tiene una visión de película diferente. Nosotros los diseñadores tenemos un estilo propio, ¿sí?
Yo, por ejemplo, hago muebles. Ese es mi, como mi campo laboral más grande, digamos, donde he tenido como más desarrollo. Yo hago muebles de cartón, por ejemplo. Ese es mi trabajo, ¿cierto? Yo tengo una empresa de eso. Entonces, mis diseños, mis diseños tienen un estilo, ¿cierto? Y una persona que a mí me ha conocido hace 20 años y vio un mueble de cartón, dice, este mueble lo hizo Sergio, porque es mi estilo de diseño, es mi estilo de trabajo, ¿cierto? Yo tengo una impronta ahí en esos productos. Igual que ustedes, cada uno tiene su impronta y cada uno tiene su manera de dibujar, cada uno tiene su manera de escribir, cada uno tiene una impronta, le imprime una huella especial, una huella dactilar, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, especial a su trabajo, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de, de su fortaleza y de lo que ustedes están haciendo. Entonces, cuando yo escribo un guión y busco un director de cine que me represente eso que yo quiero comunicar a través de esa historia, ¿cierto? Yo busco un director de cine que particularmente, si yo voy a hacer una historia oscura o una historia hagamos de cuenta, mire, el Guillermo del Toro, cuando dibujaron, cuando escribieron Pinocho y demás, Pinocho lo escribieron hace muchísimos años, es la misma historia, ¿cierto? Es decir, la historia es la misma. Si la historia ya está creada, es decir, ya tocas escribir un guión, adaptar ese guión a esa historia, ¿cierto? Pero hay unos personajes especiales que hacen que donde Guillermo del Toro le imprime su característica de personajes mitológicos, ¿no? Y hasta el mismo Pinocho era un personaje mitológico, ¿cierto? Entonces, el que escribió el guión y eso quería que Guillermo del Toro dirigiera esa película porque sabía que le iba a imprimir ese algo que iba a hacer que esa película fuera especial, porque la historia es la misma. ¿Cierto? De hecho, el mismo año sacaron dos Pinochos diferentes, ¿cierto? Entonces, el tema es que ustedes tienen que imaginarse cómo es la película y qué color le van a dar. Por eso es que Paola preguntaba lo de la iluminación. El tema de la iluminación es clave porque hay historias blancas y hay historias oscuras, ¿cierto? Y ahí lo que parte es la, la iluminación. Entonces, Entonces es como imaginarse la película. Y lo que van a hacer ahorita en la próxima entrega es dibujar eso, hacer un boceto de eso, ¿no? Entonces yo les hablaba, el director de cine sabe que él quiere buscar un lugar que le represente ciertas características y él empieza a buscar. Entonces empieza a buscar lo que ellos llaman locaciones. ¿Cierto? Y en esas locaciones empiezan a ver características especiales. Como él ya se imaginó la película, como él ya la tiene en su cabeza, él lo que está buscando es lo que más le represente ese lugar que él tiene en su cabeza, ¿cierto? Entonces él empieza a buscar y dice, mire, yo necesito un bosque, listo, váyase para Colombia, que en Colombia hay muchos bosques. Viene a Colombia y no encuentra ningún bosque que le llame la atención, entonces va para Bolivia, para Perú, bueno, en fin, hasta que encuentra el bosque que más se le parezca a lo que él tenía en su cabeza. Y lo mismo los actores, ¿cierto? Él hace un casting y dice, muchas veces los directores de cine ya dicen, yo quiero que esta película la protagonice X actor, porque ya ha trabajado con él, porque sabe las características que tiene, porque es cierto, porque tiene lo que más se le parece a lo que él se ha imaginado. Y sabe que ese actor le puede dar lo que él se ha imaginado. Entonces eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer ahorita, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer ahorita es que una vez ustedes ya tienen el guión técnico que ya tienen, ahora van a dibujar lo que ustedes tienen en su cabeza y le van a dar la duración a eso de acuerdo a lo que tienen en su cabeza para contar una historia interesante, ¿cierto? Eso es, ¿no? Eso es como lo que, lo que, lo que deben hacer ahorita, ¿no?
¿Listo? Entonces vamos a revisar, no sé si quedó claro, Juliet, o si alguien tiene alguna otra pregunta, y revisamos un momentico lo que el material de formación. No, yo por ahora ya lo tengo claro y creo que como lo estoy armando está bien, creo. Ok, ok. Ah, bueno. Listo. Ay, antes de que se me olvide, Paola, a ti ya te vincularon con con el grupo de voceros, En WhatsApp, sí, señor. ¿sí? Ok, 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 listo. Bien, entonces vamos a revisar entonces un poquito el tema de lo que es la guía. Por favor, me confirma si me están viendo pantalla. Sí, ok. Entonces, bueno, entonces aquí ya estamos en el mismo material de formación que se llama storyboarding. Entonces, el desarrollo de contenido en el lenguaje audiovisual, que creo que ese tema ya lo superamos con el tema del cuestionario, ¿no? Eh, y donde hablaban también de los diferentes elementos que ya tuvieron que estar involucrados en el trabajo que acabaron de entregar. Listo. Luego viene aquí el de guión técnico, la regla de los 180 grados, secuencia, escena, toma, plano. De pronto aquí está la confusión de lo que estaba preguntando ahorita Juliet, ¿no? Plano es unidad básica del lenguaje audiovisual con significado. ¿Dónde se define la dimensión de los objetos dentro del encuadre? Tenemos que revisar bien ese concepto a ver si estamos bien. Em, Técnicas y formatos de storyboarding. Esto es lo que vamos a revisar ahorita. Digamos para la próxima entrega. Es como ya cómo se construye y demás, ¿no? Entonces, pues aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La mejor forma de hacer el storyboard es dibujando, ¿cierto? No hay que hacer unos dibujos a nivel de detalle porque el storyboard que van a hacer ahorita es un trabajo es un storyboard de trabajo, digámoslo así. Está todavía susceptible de muchísimos cambios. Entonces, no sé, es decir, en la realidad el storyboard se arma, digamos, a lápiz, por decirlo de alguna manera. Se arma primero a lápiz y cuando se revisan las diferentes personas y las diferentes áreas que tienen que ver con el producto audiovisual, lo que hacen es que revisan, corrigen y pues si el dibujo está muy detallado, pues es trabajo perdido, ¿no? Muchas escenas se van, muchas escenas se enriquecen, entonces es un documento de trabajo. Entonces, el nivel de detalle del dibujo no es tan importante. Lo importante es que se vea gráficamente cómo está construida la historia, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que ver, si por decir algo yo dije que la cámara es contrapicado, pues debo hacer los dibujos en contrapicado, ¿no? Eso es como, yo sé que es muy obvio, pero pues es importante mencionarlo, ¿no? Si yo digo que es primer plano, pues es primer plano, ¿no? Hago los dibujos en primer plano, es decir, que los personajes se vean muy cerca de la cámara, ¿cierto? Porque pues de eso se trata el primer plano. Entonces, el storyboard es un documento de trabajo todavía. Entonces se hace a lápiz. Una vez ya quede aprobado el storyboard, entonces ahí sí lo que se llama se entinta, digámoslo así, que es como decir, se digitalizan los dibujos, se empiezan a colocar colores y demás, ¿cierto? Y ya es como
Ese va a ser como el plano de la producción, ¿no? Es como si estuviéramos hablando en arquitectura, esos son los planos de la casa, ¿cierto? Así es como va a quedar, así es como va a quedar la casa. El storyboard son como los planos de la casa. Ya yo ya no me muevo en la producción, yo no me muevo sino con el storyboard. Uno no puede empezar una producción sin el storyboard. Entonces, digamos que es dibujar, ¿no? Entonces, imaginarse la historia y luego plasmarla, dibujarla, plasmarla en un papel, es decir, expresarla a través de dibujos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pues, entonces, bueno, em, aquí dice, no hace falta ser un experto en dibujado, que existen otras alternativas para el desarrollo del mismo. Entonces, aquí es donde ya empiezan donde ya se empiezan a hablar de técnicas distintas para poder comunicar, digamos, lo que yo quiero expresar a través del storyboard, ¿no? Si yo no soy capaz de dibujar un gato, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Pues entonces busco una fotografía de un gato y lo calco o de alguna manera logro colocar el gato de tal manera que me pueda servir, ¿sí? Ahorita hay muchas herramientas, ¿no? Y en este momento hay muchas más herramientas que hace un año. En este momento ya Canva, ya Microsoft sacó a través de inteligencia artificial Microsoft sacó la competencia de Canva que se llama Microsoft Designer, donde a través de inteligencia artificial ya usted le dice, yo quiero un perro al estilo de Pixar. Y pum, él le dibuja un perro, le dibuja varios perros eh, y usted elige el que le gusta y con ese se queda. Entonces hay muchas alternativas. Si yo no sé dibujar en este momento, pues hay muchas alternativas para poder hacer el storyboard, ¿no? Acá hablan de un software. La verdad no lo he usado, no lo he manejado, pero pues sí valdría la pena chequearlo a ver cómo funciona, pero pues ellos no lo recomiendan mucho, ¿cierto? Esta opción no es la más profesional y aconsejable, dado que se limita a las opciones dadas por el programa y no siempre responde a las ideas del director ni al estilo visual del proyecto, ¿cierto? Recuerden lo que les acabo de decir del estilo, ¿no? Entonces, todo este tema, pero eso es una técnica, ¿no? Eso es una técnica para poder hacer el storyboard. ¿Listo? Hablan del proceso, un poco lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Visión del director, ¿cierto? Los thumbnails, que son pequeños bocetos rápidos que ayudan a tener un primer acercamiento a lo que será el storyboard. Entonces esto es importante ir también en escala, ¿no? Es importante también de lo pequeño a lo más grande, ¿no? Ir a empezar de cosas pequeñas con dibujos muy básicos y luego empezar a enriquecerlos a través del tiempo, ¿no? Aquí hablan del RUG, del clean, ¿cierto? Aquí es cuando yo les digo que en el clean es cuando ya el director aprueba cada viñeta. Viñeta llamamos a cada uno de los elementos. En un cómic, la viñeta es ese cuadrito donde aparece la escena, ¿no? Eso es una viñeta. Y aquí en el storyboard también se hablan de viñetas. Entonces, el clean es cuando ya el director aprueba cada viñeta y se entinta, o sea, se le da color. Es decir, que en ese momento ya se le da una característica ya de mayor finalización al storyboard, ¿cierto? Que ese es el insumo para el animatic, ¿cierto? Ese es el insumo para el animatic, ¿cierto? Nosotros aquí vamos en escala, ¿cierto? Entonces aquí vamos en escala, entonces es el insumo para el animatic, ¿listo? Aquí hablan de un formato que era lo que hablábamos con Paola. Si vemos que es necesario colocarle algún otro elemento adicional para colocarle alguna información adicional como el tema de la iluminación, pues se lo colocamos. Lo importante es que ustedes pueden diseñar su propio formato y lo que yo haría sería diseñar un formato donde yo, basándome en la lista de chequeo, ¿cierto? Porque finalmente la lista de chequeo a mí me va a permitir decir si cumplí o no cumplí. Entonces, pues yo lo que hago es que diseño un formato basado en eso. Esos formatos se pueden modificar, se pueden hacer de muchas formas. Entonces lo que hacen es que si ahí le falta iluminación al formato, pues le metemos un cuadrito que se llama iluminación, ¿cierto?
Y aquí están las diferentes características de cómo se llena ese storyboard, ¿no? En ese formato. Lo que vuelvo y le repito, yo les sugiero que diseñemos un formato que esté de acuerdo con la lista de chequeo para que cumpla, para que ustedes no tengan problema al final Aquí no dice que tenga que ser este formato, no. De hecho, nos suministran un formato, cierto que aquí dice un formato storyboard, que eso es un PDF, eso se puede modificar. Entonces, ahí lo importante es que lo modifiquen de acuerdo a lo que se necesita. ¿Listo? Eso es lo que tiene Bueno, el elevator pitch. Bueno, aquí hablan de dibujo básico. Hablan de algo de dibujo básico. mm, ¿Cuáles son las herramientas de dibujo? Yo les aconsejo que, bueno, los que saben dibujar, para aquellos que no sepan dibujar todavía, ¿cierto? Hay muchas técnicas para empezar a aprender a dibujar. Y sí es importante que ustedes se acerquen al dibujo. De alguna manera, de alguna manera, eso les empieza a facilitar, a facilitar el tema de la escritura, incluso de historias, ¿no? Entonces, yo les sugiero que ustedes arranquen con lápices. Aquí hablan de herramientas, entonces arrancamos con el lápiz, ¿no? Siempre, vea, el dibujo es como, todos tenemos la capacidad para poder dibujar bien. Hay personas que nacen con unas capacidades mucho mejores que para dibujar, digamos que tienen como unas características innatas para dibujar bien, ¿cierto? Pero no significa que uno no pueda aprenderlo a hacer. El dibujo es como un músculo que se va desarrollando a través del ejercicio. Entonces hay que empezar a dibujar pues de cosas pequeñas, ¿cierto? Y en la medida que empiecen a tener destreza, empezar a agrandar los dibujos. Yo siempre recomiendo que cuando uno arranque a dibujar, trate de arranque a dibujar con papeles, o un papel que se llama papel de edad media, que es un papel muy bueno para aprender a dibujar. Se parece al papel periódico. Y lápiz blandos. Entonces aquí hablan de los tipos de lápices que hay, ¿no? Entonces están los lápices H y los lápices B, ¿no? Entonces, los lápices H son lápices duros que se utilizan Son lápices que a usted no le van a permitir desplazar la mano tan fácil en el papel, ¿cierto? Entonces él se va a frenar porque es un lápiz duro, es como casi que dibujar con una puntilla. Entonces, entre más arriba es el H, digamos el 9H es un- casi una puntilla, ¿cierto? Mientras que el 2H es un lápiz pues un poco más suave, ¿no? Pero yo les recomiendo que siempre empiecen a tratar de que empiecen a dibujar con lápices blandos, ¿cierto? Entre más blando mejor. Desde mi experiencia yo pienso que el lápiz entre más blando mejor porque a mí me va a permitir desplazarme. El lápiz como es tan blandito, él me va a permitir desplazar mi mano y voy a empezar va a adquirir destreza, ¿no? Aquellos que no saben dibujar todavía, pues empiecen a tratar de hacer ejercicios para empezar a soltar la mano, ¿cierto? Y en la medida que suelten la mano, pues van a empezar a adquirir ciertas destrezas y empiezan a... Entonces yo les sugiero que arranquen con lápices blandos, ¿cierto? Traten de no utilizar cuando arranquen borradores, sino cuando se equivoquen, repisen la línea, traten de llevar la línea por donde era, la hicieron mal al principio, pero traten de repisarla encima a tratar de donde era, porque si ustedes borran y vuelven a tratar de corregir el dibujo, vuelven y pasan por la misma parte por donde borraron. Eso es una cosa que tiene la cabeza ahí muy rara, ¿cierto? Entonces traten de no, cuando arranquen no utilicen borrador, arranquen sin borrador, empiecen a trabajar con lápices blandos y sin borrador. En la medida que ya empiecen a adquirir destreza, pues ya van a empezar a utilizar borrador. Incluso hay gente que dibuja con el borrador, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro nivel. Y luego están los bolígrafos, ¿no? Pues que ya son para otro tipo de nivel de dibujo,
yo siempre digo que uno tiene que arrancar con los lápices, ¿cierto? Ya los bolígrafos son ya otro nivel de dibujo porque pues son más duros y uno necesita tener ya cierta destreza del dibujo para poderse pasar al borrador, al bolígrafo, perdón. Cierto, bueno, aquí hablan de sacapuntas y bisturí, bueno, eso es, ¿cómo le saca usted la punta al lápiz? Sí, sí, siempre tienen que tener una lima de uñas a la mano para que tengan afilado el lápiz, ¿cierto? Mm, papeles, hablan de los diferentes papeles. Yo les aconsejo que para aquellos que no han empezado todavía a dibujar, utilicen un papel, por ejemplo, como el papel de Edad Media, que es un papel que es económico y es un papel muy bonito para empezar a dibujar. Es un papel que se la lleva muy bien con el grafito y se la lleva muy bien con el lápiz, ¿no? Con el material. Entonces deja muy buenas huellas, deja muy buenos dibujos. Entonces el papel de edad media es muy buen papel para dibujar y es muy económico. Ya después se pasan a papeles más finos, ¿cierto? Cartulinas, papel bond, papel opalinas. eh, el mejor papel para dibujar, los que saben de dibujar, es el papel Canson, ¿cierto? Pero pues ya es cuando uno ya está en un nivel de dibujo ya un poco más alto y sobre todo se quiere quedar con el lápiz y y colores, ¿no? Entonces yo les sugiero para aquellos que no han empezado a dibujar que utilicen papel edad media, que es un papel barato, utilicen lápiz blandos. Yo les recomiendo el lápiz 6B, el lápiz 6B. Es un lápiz blando, es bastante blando, ¿cierto? Ya más blando ya es casi carboncillo, entonces pues no lo recomiendo mucho hasta que usted no tenga mucha destreza. El lápiz 6B es un buen lápiz, el 4B bien. Ya el HB, que es un lápiz, el de los lápices blandos, es el lápiz más duro. Es el mismo lápiz que ustedes llaman número 2 o el lápiz que se utiliza número 2 o el lápiz mirado, o el lápiz que se utiliza para el examen del ICFES y esas cosas. Ese es un lápiz HB. Entonces yo les aconsejo que arranquen con un lápiz 6B para aquellos que no han empezado a dibujar. Bueno, y gomas de borrar, pues eso sí ya depende del lápiz, ¿no? Pero pues borrador el miga de pan es un borrador que es muy bueno para el lápiz. Pero lo que les digo inicialmente, traten de no utilizar borrador mientras comienzan a dibujar. Y hay muchas técnicas de dibujo, ¿no? De acuerdo a su estilo, de acuerdo a lo que usted quiera dibujar, de acuerdo a las cosas, muchas técnicas de dibujo que pueden encontrar por internet, ¿cierto? Hay muchos cursos de dibujo que los que quieran empezar con este mundo, pues sí es importante que dibujen porque viene el tema ya el dibujo digital, ¿no? Y realmente los que mejor se desenvuelven en el tema del diseño dibujan directamente en la tableta, pero porque tienen ya destreza dibujando con lápiz. Entonces uno arranca a dibujar con lápiz, con colores, con bolígrafos y luego ya se pasa a lo digital, ¿no? ¿Cierto? En el tema del 2D todavía uno requiere todavía mucha destreza manual, ¿cierto? Porque casi todo parte del dibujo hecho a mano y después se digitaliza. Y las tabletas también se digitalizan. A diferencia del 3D, que el 3D ya es otro tipo de dibujo donde uno, es decir, para hacer 3D, uno ahí sí no necesita saber dibujar, ¿cierto? Necesita tener es muy buen racionamiento espacial, pero no necesita saber dibujar porque el dibujo solamente se hace solamente en el computador, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil, es decir, el 3D es más fácil de dibujar, de esculpir, porque es una forma distinta de dibujar. Ahí no se dibuja, sino que se esculpe. Sí, es como que se parte de unos elementos rígidos y se le empiezan a quitar elementos o se empiezan como cuando uno trabaja con plastilina. Entonces, en el 3D no se necesita saber dibujar. Pienso yo que en el 2D sí. Aunque obviamente hay software que admite el tema del dibujos a 2D sin necesidad de dibujar, pero sí, sí hay herramientas que ayudan, ¿cierto? Hay herramientas que ayudan, pero pues eh,
de todas formas, sí es necesario que uno tenga cierta destreza del dibujo para poderse pasar a software. Pero obviamente cuando uno lo tenga, pues el software a uno le va a ayudar. Y aquí hablan del hardware, ¿no? De las tabletas, de los teléfonos móviles para dibujar, ¿cierto? Aquí hablan de las tablets, de los computadores, de las tabletas gráficas que son las Wacom, que es la que yo les decía que incluso con la presión del esfero usted le puede dar grosor a las líneas, usted puede elegir los pinceles, usted puede elegir si es pluma, bueno, puede elegir una cantidad de variables porque las tiene ahí en el software, ¿no? Las pantallas gráficas. Eso ya es para el nivel que ya de un dibujo ya mucho más desarrollado, pero esto es dibujo a mano, ¿no? Ahí lo que cambia ya es el papel por la pantalla, pero ya la persona que trabaja con una pantalla gráfica es porque sabe dibujar, ¿cierto? Y aquí hablan del software, entonces, que a muchos les preocupa el tema del software, entonces aquí hablan todos estos software es software que alguno es libre y otro es de pago, entonces hablan de Paint, de Carita, de Inkscape, de Autodesk. Ustedes por ser del SENA y por tener una cuenta del SENA, ustedes podrían tener una licencia de Autodesk por un año para manejar este tipo de herramienta. Aunque esa está enfocada mucho al 3D, está enfocada mucho al 3D. De todas formas, por ejemplo, está Autodesk Sketchbook, que es para hacer dibujos. Yo no lo he usado mucho, la verdad, porque pues yo cuando necesito hacer en 2D, yo manejo las herramientas de Adobe. eh, entonces, pues no he tenido que utilizar esta, pero pues es una herramienta que está y que ustedes podrían tener acceso, ¿no? Inkscape y este Paint, este Carita tampoco lo he usado, me imagino que es ser parecido a Paint, un poquito más avanzado. Son software libre, ¿no? Es software libre. Y luego está el software que es de pago. Bueno, GIMP también es libre. Es un editor de fotografía que se parece a Photoshop. Bueno, se parece no, pero pues tiende a decir, si yo no tengo posibilidades de tener Photoshop o Illustrator, pues entonces GIMP es una buena posibilidad. ¿Listo? Entonces aquí hay uno que se llama Magma Studio que también es un vectorizador, tampoco lo he usado, pero he utilizado uno ahorita y estoy trabajando con uno que me ha gustado mucho, aunque tiene que ver un poco con interfaces para hacer páginas web que se llama Figma, que es online y es gratuito también. De ahí también se pueden hacer cositas interesantes. De pronto más adelante, cuando requieran de algo de eso, pues lo revisamos. Y están los de pago, ¿no? Están los de pago que son los de Adobe, que son los mejores, desde mi concepto, son los mejores que hay para los más profesionales. Entonces, hay versiones estudiantiles que no son tan costosas. Bueno, no son tan costosas, depende del contexto de las personas. Pero yo, por ejemplo, estoy pagando Adobe y me vale 35.000 pesos mensuales. Pero tengo todas las herramientas de Adobe. Entonces, pues es una alternativa. Está Corel. Personalmente no me ha gustado mucho. Cuando empecé a diseñar, diseñé con Corel, pero me di cuenta que Illustrator es mucho mejor. Entonces, pues ya deseché a Corel. Pero pues en mi época empezábamos con Corel. Y aquí habla de bocetación, que es bocetar. Mm, Hablan de unos conceptos básicos de diseño, ¿cierto? El punto, la línea, el plano, la perspectiva, ¿cierto? Y son cosas acá que ya son, son conceptos de diseño gráfico, ¿cierto? Hay que ahondar acá mucho. Ustedes tienen que empezar a leer mucho de esto. Yo les recomiendo dos libros que les ayuda con este tema que se llama, hoy no se llama La sintaxis de la imagen. Yo se los escribo en el WhatsApp o se los escribo en el chat del, de la reunión, se llama La sintaxis de la imagen. Y el otro del autor es Wisius Wong.
pero se me acaba de olvidar el nombre. Wisius Wong. Se llama Fundamentos del Diseño, ¿cierto? Entonces, en esos libros ustedes pueden encontrar todo esto un poco más profundo. Aquí ya hay que leer, ya hay que investigar, pero pues aquí arrancan con unas bases, ¿no? Porque todo esto es necesario para que ustedes empiecen a tener información de elementos que ustedes van. Vea, el diseño es como componer, ¿cierto? El diseño es componer. Si a mí me preguntan qué es diseño, diseño es componer. ¿Y componer qué es? Componer es ordenar unos elementos de una manera tal que se logre una armonía, en este caso visual. Sí, entonces esa es una definición muy personal mía, ¿cierto? Diseño es componer unos elementos para que al ordenarlos se logre una armonía, en este caso visual. Pero si ustedes analizan la definición, funciona igual para la música, ¿cierto? Funciona igual para todo. Entonces, componer un mueble, yo diseño muebles, entonces lo que yo hago es que yo cojo unos elementos, los organizo de tal manera que estructuralmente me funcionen y estéticamente me funcionen para yo poder producir los muebles que yo diseño, ¿cierto? Un músico ordena unos elementos que en este caso son notas, silencios, ritmo, compás. Todos esos son elementos que se componen para lograr una armonía, en este caso musical. En el caso del diseño, lo que yo hago es que yo cojo unos elementos, los ordeno, los organizo para lograr una armonía visual. ¿Y cuáles son esos elementos? El color, ¿cierto? La geometría, ¿cierto? El color, la geometría. em, digamos que la iluminación tiene que ver con el color, ¿cierto? El color tiene diferentes grados de iluminación. Entonces, digamos que lo voy a involucrar dentro del color, ¿cierto? En el caso del diseño gráfico, la tipografía, ¿cierto? La textura. Aquí hablan un poco de tramas, pero eso tiene que ver con texturas, ¿cierto? La textura es para, para que un plano se vea, se perciba de manera táctil, ¿sí? Se pueda sentir si yo lo tocara, cómo se sentiría al tacto, ¿cierto? Y muchas veces las imágenes también se deberían escuchar, ¿no? Y también está el ritmo, por eso las imágenes también se escuchan. Cuando una imagen tiene muchos elementos, tiene mucho ritmo, tiene mucha actividad. Cuando las imágenes no tienen tanto ritmo, son imágenes que son mucho más estáticas, mucho más quietas, ¿cierto? Son imágenes que no tienen actividad. Entonces son imágenes más quietas, más estáticas, más equilibradas, pero también más aburridas, ¿cierto? Entonces todo esto tiene que ver con una cantidad de conceptos que ustedes tienen que empezar a leer, a investigar, a conocer, a preguntar, ¿cierto? Eh, para eso son estos espacios, ¿no? Entonces aquí les dan unos elementos, pero son muchos más elementos los que hay que analizar, ¿no? Para poder hablar de diseño. Entonces, sí quiero que se queden es con la definición de que diseñar es componer unos elementos. Caso de diseño es, bueno, si hablamos de animación es lo mismo, ¿no? Componer unos elementos. ¿Cuáles elementos? Está el color, está también los planos. Ya empiezan a haber muchos más elementos diferentes acá que se empiezan a involucrar. Pues lo mismo, una buena animación es un diseño audiovisual que requiere componer unos elementos para lograr una armonía y que al final la obra que ustedes vayan a proyectar pues le guste al espectador. Eso es lo importante, ¿no? Y eso se logra cuando hay armonía visual, auditiva. La animación mezcla ya una cantidad de elementos musicales, visuales, ¿cierto? Literarios, que requiere que se confabulen de tal manera que logre que el espectador esté aquí. Y más en este momento que todo el mundo es creador de contenidos, ¿no? Entonces hoy en día todas las personas creen que hacen cosas y se vuelven youtubers y publican y hay muchísima información. En mi época, cuando yo era adolescente, no había tanta información audiovisual como hay ahorita. Básicamente la información estaba en la televisión, no más.
en este momento usted la televisión de mi época, usted se la lleva en el bolsillo, ¿cierto? Está el computador, está la televisión, ¿cierto? Entonces hay muchísima información en la que los productos audiovisuales tienen que empezar a competir con tanta información que tienen que tener un diferencial tan importante para que la gente logre llegar ahí. Y si no, pues es uno más y ya. Y no lo va a ver nadie. ¿Listo? Entonces es como esta reflexión. Entonces, bueno, aquí ya hay una información. Quiero que la investiguen, quiero que la revisen. Quiero que en estos espacios ustedes me pregunten sobre esto, ¿cierto? Creo que no va a haber una entrega de esto de dibujo ni nada de eso, sino que eso está implícito dentro del storyboard que ustedes van a hacer. Entonces, lo que necesiten preguntarme de este tema de diseño y de todo eso, pues me preguntan. Em, ya les escribo les voy a escribir en el chat, voy a escribir los libros, la sintaxis de la imagen. Es el autor se llama Dondis, pero ya les confirmo cómo se llama el autor. Donis Adondis se llama la personaje. La personaje que nos, la autora de este libro. Donis Adondis. Y el otro libro se llama Fundamentos de Diseño. Ese sí me lo sé, Wisius Wong. Esos dos libros no significa que sean los mejores ni que sean los únicos, no. Son los que yo los conozco, los recomiendo. Eh, búsquenlos, son muy fáciles de encontrar por ahí. Traten de empaparse de este tema porque eso les va a servir mucho para empezar a es como yo le digo a mis estudiantes con los que estoy ahorita de diseño de interfaces, necesitan encuadrarse, necesitan limitarse porque una hoja en blanco es demasiado grande para empezar a llenarla. Pero cuando usted tiene grillas, cuando usted tiene límites, cuando tiene márgenes, cuando tiene unos elementos ordenados para organizar, es como un pentagrama, ¿cierto? Para los que saben de música un poquito, un pentagrama son 5 líneas, ¿cierto? Donde yo escribo las notas. Entonces, imagínese donde no existiera el pentagrama, cómo yo puedo plasmar la información musical? Entonces, toda esta información, todos estos elementos de diseño, de esta teoría de diseño, es importante que la empiecen a captar para que ustedes sepan que el diseño no es la musa llegó y yo me inspiré y dibujé esto y ya. No, todo eso es sistemático y la mamá del diseño es la arquitectura, ¿cierto? Y, y- y en ese orden el diseño es sistemático y lo que ustedes hacen es sistemático, no es de creación, no. Todo esto se tiene que aprender y tiene que estar encuadrado en diferentes modelos, ¿cierto? La escritura, ustedes vieron que tiene narrativas que ya están escritas, que ya son como fórmulas que existen y uno tiene que involucrarse dentro de esa narrativa y si no la historia carece de un orden y se pierde. Entonces la idea puede ser muy buena, la premisa puede ser muy buena, pero si usted no la mete dentro de esas narrativas, pues la historia empieza a carecer de sentido, ¿no? Va a tener como, no tiene esa armonía que se necesita tener. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a ahondar en esto, les va a servir para que arranquen con ese tema. Entonces, en conclusión, tienen el guión técnico como insumo para hacer el storyboard, ¿cierto? Ese storyboard hay que entregarlo el 28 de mayo, según nuestro cronograma. Tienen 4 semanas para hacer eso. Entonces, pues, ese es el trabajo que tienen por delante. ¿Listo? No sé si tienen preguntas.
Eh, ¿Puedes repetir cuántas semanas son, por favor? El 28 de mayo, creo que son 3 semanas, perdón, son 3 semanas. El 14 una, el 21 otra, el 28 otra. Sí, 3 semanas tienen para eso. Muchas gracias. Ok. ¿No tienen más preguntas? Bueno, por ahí alguien me estaba escribiendo en el WhatsApp en estos días lo de un cuestionario. Los cuestionarios los vamos a abrir, pero los cuestionarios tienen un problema y es que cada vez que el cuestionario se abre, toca modificar los cronogramas. Entonces eso es más trabajo que tenemos. Entonces vamos a los cuestionarios, vamos a poner como esta vez lo vamos a hacer, eh, esta vez lo vamos a hacer, vamos a abrir el cuestionario, pero para un próximo cuestionario no. Vamos a dejar la fecha que es, porque yo no voy a modificar el cronograma por una persona que no haya hecho el cuestionario. Entonces, digamos, los cuestionarios que van hasta aquí se van a abrir, los que necesiten abrirlos y eso, pues los vamos haciendo. Pero posterior a hoy, ya los cuestionarios tienen esa fecha. Casi siempre cuando arranca una actividad de proyecto, casi siempre hay un cuestionario. Entonces, hemos hecho creo que 2 cuestionarios, María. Creo que 2 cuestionarios hemos hecho hasta ahorita. En la parte esta de electiva, ¿no? En inducción son otros 2. En esta parte de la primera fase, creo que hemos hecho 2 cuestionarios. Sí, entonces pues yo ya estoy, yo tengo que sacar el listado de cómo están las evidencias y demás para que tengamos como un panorama de cómo van y qué están debiendo para empezarnos a poner al día con eso. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces pues eso era lo que les quería compartir hoy. Mm, por favor, lean, empiecen a meterse en este tema ya de lleno. Recuerden que el trabajo es autónomo por parte de ustedes. Ustedes llegan hasta donde su cabeza les permita llegar. ¿Listo? Entonces quiero que se lo instalen en su software. Ustedes llegan hasta donde su cabeza les permita llegar. Si ustedes se quedan con lo que hablamos acá, pues se van a quedar muy cortos. Si se quedan incluso con los contenidos que están ahí, se van a quedar muy cortos. Tienen que empezar a indagar más y más y más de eso. ¿Listo? Al final, al final, si usted hizo lo mínimo por llegar, pues va a obtener un título. El SENA no se lo va a negar. Si usted cumple con lo mínimo, usted tiene su título. Pero si usted no aprovecha los recursos que le estamos dando acá, para ir un poquito más allá y poder ser, pues usted no va a tener ningún diferencial. Aquellas personas que indaguen más, se esfuercen un poco más, investiguen más, lean más, pregunten más, em, pues van a tener ese diferencial que va a hacer que vayan a tener un mejor panorama laboral en un futuro, ¿no? Que finalmente para eso es que ustedes lo están haciendo, ¿no? ¿Listo? Entonces, nos vemos dentro de una semana. Creo que la próxima reunión que nos toca con ustedes creo que va a ser el próximo martes, pero pues están pendientes del anuncio, están pendientes de los anuncios, están pendientes de que esta semana llega el profesor de inglés, para que por favor pues estén pendientes de eso. El profesor de inglés llega esta semana y estamos gestionando los otros instructores para que ya empiecen a aterrizar en estos próximos días. Yo les estoy contando pues qué avances hay, ya logramos el de inglés, él se llama Wilson, entonces va a estar con ustedes creo que esta semana. Sin embargo, yo estoy pendiente del aviso y del anuncio y si lo alcanzo a ver, les anuncio por WhatsApp que ya él publicó el anuncio para que estén pendientes de eso. Con él traten de conectarse. Yo sé que muchos trabajan y a muchos les queda difícil y eso, pero traten de conectar. Bueno, a pesar de que él va a dejar grabada la sesión igual, pero traten de conectarse porque ya arrancan con él una labor larga de inglés, porque casi todo el tecnólogo está con un componente de inglés, ¿no? Yo les mostré a ustedes la vez pasada cómo está conformado el programa.
Entonces, casi todo el programa tiene inglés para que estén pendientes de eso. ¿Listo? Entonces me imagino que les hará un plan de trabajo, les estará, y lo que puedan avanzar por fuera, mejor, ¿cierto? Lo importante es que aprendan. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Están pendientes del enlace de la reunión, para que lo revisen si necesitan algo más. Y recuerden los libros, búsquenlos, lean y me preguntan. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan una feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Buenas Feliz noches, hasta noche. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias.